¿Cuánto usted cree que tomaría para que un pueblo vuelva a los caminos del pecado? A veces parecería de que las decisiones que se toman son definitivas, pero muchas veces no son así. Lamentablemente nosotros, los que vivimos en la carne todavía a causa de esta condición pecaminosa, tenemos la tendencia al pecado. Necesitamos mantenernos fieles al Señor, pero a veces eso no es fácil. En la lección que vamos a ver hoy día aquí con Nehemías, nos vamos a dar cuenta cómo el pueblo, después de un tiempo que ya habían dedicado el muro y habían hecho una gran fiesta para celebrar todas las bondades de Dios, después de una partida de Nehemías, cuando él vuelve, encuentra al pueblo nuevamente en el pecado. Qué triste. Esta es la lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Casi como en los días de Moisés, cuando él subió allá al monte Sinaí y el pueblo había visto la mano poderosa de Dios sacando de Egipto a través de todos esos prodigios y milagros que él hizo ahí, en medio del pueblo de Egipto. Y después cuando abrió el mar rojo y pudieron cruzar como en tierra seca, el pueblo, cuando Moisés se apartó por un momento para estar con el Señor, cayó en pecado y levantaron un becerro de oro. Parecería que esta historia no se repitiera tan fácilmente, pero es un triste ejemplo de lo que sucede en la vida de los creyentes también actualmente. En el pasaje que estamos estudiando hoy día, en Nehemías, vemos a un hombre que había salido nuevamente hacia la capital del imperio babilónico. Recordemos que en el capítulo 2, cuando Nehemías se encuentra ante el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar este tiempo, esta ausencia tuya? Y en ese momento, él le señala un tiempo y obviamente tiene que ir a cumplir la palabra que le había dado al rey. En su ausencia, el pueblo nuevamente había caído en pecado. Aunque la Biblia no nos dice cuánto tiempo había pasado desde la partida hasta cuando él vuelve, Nehemías decide volver y encuentra al pueblo nuevamente envuelto en dificultades. ¿Qué había pasado? Habían bajado la guardia. En ese instante, cuando él llega, nos dice en el capítulo 13 de Nehemías de que estaban leyendo la ley y encuentran nuevamente de que ellos tenían que haberse separado de los pueblos extranjeros. No habían tenido que desarrollar relaciones con ellos. Y esto había sido un problema constante. Vemos que con Esdras había hecho un pacto y él había hecho una oración pidiendo disculpas a Dios a causa de este pecado. Vimos en el capítulo 10 de que el pueblo aquí con Nehemías, se había comprometido a hacerlo y nuevamente volvemos a ver aquí en el versículo 1, 2 y 3 que el pueblo nuevamente había vuelto a esas relaciones y en este caso con los moabitas y los amonitas, quienes habían sido enemigos de Israel cuando ellos habían querido pasar para entrar a la tierra prometida. En vez de darles paso libre, ellos se levantan en contra. Y si recordamos un poco, ellos eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y ahora ellos se levantaban como enemigos espirituales del pueblo de Israel. Ahí donde vemos nosotros esa lucha entre la carne y el espíritu. Y eso es lo que pasa constantemente. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Nehemías solicita de que se separe nuevamente el pueblo y se mande a las personas que eran extranjeras fuera de ahí. Pero lo que más indignó a Nehemías es haber encontrado a Tobías, su gran enemigo, metido en la casa de Dios, emparentado con uno de los sacerdotes. En su ausencia, no nos dice qué había pasado exactamente, pero Tobías había llegado a la casa de Dios. Habían limpiado uno de los cuartos que había sido designado para los diezmos y para las ofrendas, y le habían dado cabida y hospedaje al enemigo de Jerusalén, en medio de la casa de Dios. Es así como a veces se mete el enemigo. Llega a lo más adentro de nuestra comunión con Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta hasta cuando ya es tarde. La Biblia nos enseña a lo largo de todo el texto bíblico de que Dios nos pide que nos separemos de la gente que no es creyente.
Nosotros como hijos de Dios, al conocer al Señor, nosotros tenemos una vida espiritual que nos ayuda a alejarnos del pecado, nos acerca a Dios, pero tenemos este conflicto que está constante. En la persona que no es salva, la persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, la persona que no ha llegado a conocer quién es el verdadero Dios, no tiene esta condición. En su pecado vive muertos en sus delitos y llevan su carne a hacerle a que ellos hagan todo lo malo constantemente. Ellos no pueden diferenciar lo correcto. ¿Por qué? Porque están muertos, como nos dice en Efesios, en sus delitos y pecados. Y ahí estuvimos nosotros, antes de ser salvos. Pero después, nosotros ahora tenemos, a través del Espíritu Santo, una nueva vida que nos capacita para agradar a Dios. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Las separaciones entre el creyente y las relaciones de ligadura con personas que no son creyentes, sean amistades profundas, sean estos de contratos, de negocios y más aún relaciones amorosas, pueden ser completamente perjudiciales en la vida del creyente. La Biblia no nos sugiere ni nos da una buena idea de apartarnos de ello. La Biblia es clara y nos dice que es un mandato de Dios que nos apartemos de los no creyentes. ¿Por qué? Porque ellos nos van a llevar a pecar. Es más fácil para ellos llevarnos hacia el pecado que nosotros llevarlos a Dios. Recuerde de que ninguno de nosotros sabemos si es que ellos van a llegar a conocer a Dios como su Salvador personal. Y ahí es donde jugamos nosotros un grave riesgo al exponer nuestra santidad y dejar de que ellos nos influencien y nos alejen de Dios. Tobías había entrado a la casa de Dios, imagínense. Había profanado el lugar que había sido designado solamente para los levitas, y él se había instalado en la misma casa de Dios, en el centro de la adoración del pueblo. ¿Cómo usted cree que no va a afectarnos a nosotros si no entramos en relaciones que no son apropiadas? Le animo a que realmente considere cómo evalúa usted las relaciones con las personas no creyentes. Busque al no creyente para ayudarlo, sí. Aliéntelo a buscar a Dios. Háblele de Cristo. Preséntele el Evangelio. Motívele a buscar a Dios. Y eso es lo mejor que puede hacer. Pero no establezca relaciones profundas. Y mucho menos se comprometa con ellos, porque ellos le pueden hacer mucho más daño de lo que usted pudiera hacer para ayudarles a ellos. Seamos sabios, seamos prudentes, pero sobre todo, seamos obedientes en la manera como nos relacionamos con el no creyente. No es una buena idea, no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Que Dios nos ayude a revisar cómo están nuestras relaciones con las demás personas. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Si usted quiere establecer relaciones firmes, busquen creyentes fieles, maduros. Ahí establezca relaciones que van a transformar su vida y le van a acercar al verdadero camino hacia Dios y la adoración a nuestro amado Señor. Que Dios nos bendiga.